Shalom, shalom. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la ley de Moisés está abolida? Utilizando textos que a continuación vamos a leer, pero como siempre invitándote a suscribirte a mi canal, activando la campanita para recibir semana a semana estudios de reflexión a la luz de la Torá. Este estudio lleva por nombre ¿qué son las obras de la ley? Y para saberlo, siempre debemos leer, escudriñar y a ver qué nos dice el Adabar, qué nos dice su palabra. Vamos a iniciar leyendo Gálatas 2:16. Dice, de cualquier modo, nosotros hemos llegado a conocer que una persona no es declarada justificada por Yud Hei Bat Hei basado en las observancias legalistas. Ahora, la Reina Valera dice obras de la ley, como es el estudio de hoy. ¿Qué son las obras de la ley? Sigamos leyendo, dice, basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, sino por medio de la confianza en la llenura de fe del Mashiach. Con este versículo que acabamos de leer también quiero aclarar algo. Dice, por medio de la llenura de fe del Mashiach, que es muy diferente por medio de la confianza en la llenura en Mashiach. Dice, de fe del Mashiach, llenura de fe del Mashiach. Entonces, nosotros también ponemos nuestra confianza en el Mashiach Yeshua y nos volvemos fieles a Él para que podamos ser declarados justificados por la confianza en la llenura de fe del Mashiach y no basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. Por cuanto basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, nadie será declarado justificado. Hemos leído Gálatas 2:16 y hablado 3 veces de la observancia legalista, que son las obras de la ley. ¿Cómo se dice obras de la ley en hebreo? Maaseh HaTorah. Vamos a leer Salmo 143:2. Dice, no traigas a tu siervo a juicio, puesto que a tu vista nadie entra, los vivos podrán ser considerados justos. Esto lo declaraba David, el rey David. Leamos Romanos 3:20. Acuérdense que para poder entender este estudio es corto, pero vamos a leer estos versículos que algunas religiones, por medio de ellos, confirman que la Torá o la ley está completamente abolida y que no justifica. Y eso es muy importante entender. ¿Justifica o no la Torá? Vamos a leer. Romanos 3:20 dice, pues ante él nadie de entre los vivos será considerado justificado basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, porque lo que la Torá hace verdaderamente es mostrar a la gente cuán pecadores son. Y aquí me paro un ratito, porque fíjate que Dawi dice que la Torá es una miel, que la Torá reconforta el alma, que la Torá transforma nuestro ser, nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque en ella vemos todo lo malo de nosotros como seres creadores, como creación divina. Vemos toda nuestra naturaleza pecaminosa y es por medio de la Torá. Y cuando caminamos por medio de ella, entonces vamos con miel, con deleite, gozosos, porque estamos caminando bajo la voluntad del Hakadosh Baruj Hu,
Yud Hei Bat Hei. Todos estos versículos que acabo de leer son mal interpretados. Existen muchos versos que hablan de la obra de la ley. Estas todas 7 son menciones negativas. Todas, porque hablan de las obras de la ley. Pero, ¿qué son las obras de la ley? Pablo nos hace ver que no somos justificados por las obras de la ley. Pero, vamos, un pero acá, Romano 2:13, presten mucha atención a este pasut o versículo que voy a leer, dice, porque no son simplemente los oidores de la Torá, a quienes Yud Hei Bat Hei considera justo, sino son los hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Yud Hei Bat Hei. ¿Qué diferencia hay en los versículos leídos anteriormente a este que estoy leyendo ahora? ¿O es que Shaul se está contradiciendo? Romanos 3:20 dice que nadie es justificado por las obras de la ley. Pero en Romanos 2:13 dice que no solamente los oidores, sino los hacedores, los que serán justificados delante de Yud Hei Bat Hei. Entonces, ¿se contradice Pablo? Piensen, ¿se contradice? Analicemos que la diferencia está en la palabra obra. En la palabra obra. Y de eso es el estudio de hoy, para que salgamos del engaño, para poder comprender lo que indica la Torá y la diferencia entre los mandamientos de nuestro Hakadosh y las obras de la ley. Romanos 7:12, Shaul dice esto, así que la Torá es Kadosh, que es Kadosh apartada, o para que entendamos, es santa. Esto es, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. ¿Sí o no? Que si leemos los versículos anteriores a esto que está diciendo Pablo Shaul, es como si hubiera una contradicción. Mire Romanos 7:22 lo que dice. Porque dentro de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la Torá de Yud Hei Bat Hei. Es como contradictorio leer todos estos versos. Vemos una clara diferencia entre la Torá de nuestro Hakadosh dada a Moshe. Recordemos que la Torá es de nuestro Abba, nos las entregó por medio de Moisés, así como la salvación nos las hace por medio del Mashiach. Así como Moisés fue un salvador, así lo es Yeshua, o como las otras religiones le conocen, Jesús. Veamos qué son las obras de la ley. Son mandamientos o tradiciones de hombre para justificarse, ya que no eran mandamientos de Elohim. Son mandamientos creados por ellos mismos para ser justificados. ¿Quiénes eran estas personas que se querían justificar con mandamientos de hombre? Hay muchos versículos que hablan de eso, pero vamos a leer Mateo 15 del 1 al 3, dice, entonces algunos perushim y maestros de la Torá de Jerusalén vinieron a Yeshua y preguntaron, ¿por qué? Voy a hacer un pare acá porque coloqué la traducción israelita, pero está igual en la Reina Valera. Pasuk 2 dice, porque tus talmidim rompen las tradiciones de los ancianos. Ellos no hacen netilá yadaín antes de comer, o sea, lavado de mano antes de comer. Él respondió, en verdad,
¿por qué ustedes rompen el mandamiento de Yud-Hei Bat-Hei por sus tradiciones? Esa fue la respuesta de Yeshua a todos los fariseos, a los maestros de la Torá, que le preguntaban por qué incumplen esa tradición impuesta por los ancianos. Ahora pregunto, ¿es necesario lavarnos las manos? Claro que sí. Antes de comer, claro que sí. Debemos tener las manos saciadas, lo que no indica que el Padre Celestial, el Creador, permita que nos lavamos las manos. Pero fíjate si lees el versículo completo, cuando Yeshua le dice, pero ustedes rompen el mandamiento de Yahweh, el mandamiento del Hakadosh, por sus tradiciones. O sea, le dan mayor valor a las tradiciones de hombre que a la ordenanza o los mandamientos del Hakadosh. En Marcos 7 también habla de esto, ¿no? Porque hay muchos versículos. Leamos Mateo 23 del 1 al 7 y dice, entonces Yeshua se dirigió a la gente y a sus talmidines y les dijo, los maestros de la Torá y los perushim se sientan en la silla de Moshe. ¿Qué significa la silla de Moshe? Que de Shabbat en Shabbat se sienta un rabino a enseñar Torah. A eso se le llama la silla de Moshe o Moisés. Por eso dice, los maestros de la Torah y los perushim se sientan en la silla de Moshe. Así que cualquier cosa que le digan que Moisés dijo, tengan cuidado de hacerla, pero no guarden sus ordenanzas ni hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan, pero no actúan. Y en el estudio anterior yo explicaba este versículo y lo voy a decir nuevamente. Así que cualquier cosa que le digan que Moisés dijo, tengan cuidado al hacerla. No, tengan cuidado de hacerla. O sea que sí debemos cumplir todo lo que está escrito, que escribió Moisés en las tablas, en los mandamientos, los estatutos que nos corresponden. Porque alguien me preguntó a mí, ¿y vos cumples toda la Torá? Mi respuesta es la que me corresponde como mujer. Si yo fuera un Cohen Gadol, tengo que cumplir la parte que le corresponde al Cohen Gadol. Yo soy mujer y yo cumplo esa parte. Tenemos mucho, por eso hay que estudiar y profundizar la Torá. Dice, pero no guarden sus ordenanzas, o sea, sus tradiciones, porque ellos hablan, pero no actúan. El 4 dice, ellos atan cargas tan pesadas a los hombres de la gente, pero no alzan un dedo para ayudar a cargarla. Vamos a ver qué dice el 5. Todo lo que hacen, lo hacen para ser vistos por otros, pues ellos hacen sus tefilín anchos y sus zitzilló largos. Los tefilín son los que ellos se colocan acá en la cabeza y los zitzilló, que serían los flecos. La que tocó la mujer que tenía 12 años el sangrado y tocó los zitzilló o los flecos, no el manto, los flecos. Pasuk 6 dice, le fascinan los lugares de honor en los banquetes y los mejores sitios en las sinagogas y aman ser saludados con deferencia en las plazas de mercado y ser llamados rabí. Muy parecido lo que también se veía en el cristianismo, en el catolicismo, donde el cura viste al papa, hay que besarle la mano, al profeta, al apóstol, ¿sí? Entonces, ¿a quién están imitando? A todos los fariseos, a los ancianos que tenían de verdad un corazón ensanchado de dureza, nada de amor y nada de Torá, solamente tradiciones de hombre. Este de Deuteronomio, este capítulo 30, yo lo amo muchísimo porque dice tantas cosas muy, muy importantes para nuestra vida. Yo voy a empezar a leer desde el 11 hasta el 14, si no me equivoco. Dice,
porque esta misbat o este mandamiento que yo te estoy dando hoy no es muy dura para ti. No está fuera de tu alcance, no está en el cielo para que necesites preguntar, ¿quién irá al cielo por nosotros? La traerá a nosotros y nos las haga oír para que podamos obedecer. El 13 dice, asimismo, no está del otro lado del mar para que necesites preguntar, ¿quién cruzará el mar por nosotros? La traerá a nosotros y nos las haga oír para que podamos obedecerla. El 14, sí, 14 dice, al contrario, la palabra, la Torá está muy cerca de ti, en tu boca, aún en tu corazón, por lo tanto lo puedes hacer. En tu boca y en tu corazón. Por eso hay que leer. La emuná, la fe viene por el oír y el oír la palabra, la Torá de nuestro Hakadosh. Y él tiene esa promesa, el pacto con el pueblo de Israel de poner en nuestra mente la Torá y escribirla en nuestro corazón. Por eso así, aquí dice, está en tu boca y en tu corazón. Por lo tanto, nosotros podemos cumplir Torá. Llenarnos, mira, yo, el Nick, mujer de Torá, amo la Torá, desde el momento que a mí se me fue mostrada, amo la Torá y camino por ella, vivo por ella y me encanta transmitirla. Me encanta enseñar Torá porque está puesta en mi corazón. Nos equivocamos, claro que sí que nos equivocamos, pero fíjate, aprendemos a hacer silencio para hacer luz. Porque cuando esa Torá está escrita en tu corazón, vos decidís cambiar tu vida, cambiarla por amor a nuestro Hakadosh. Y ahora después voy a leer Primera de Juan y van a ver por qué yo estoy hablando todo esto. Otro versículo que utilizan el cristianismo, el catolicismo, es Gálatas 3:10. Y la respuesta, mis amados, aunque ustedes la lean en Reina Valera, la respuesta está ahí. Simplemente escuchan, no meditan, no analizan y no se dejan guiar por el Ruach HaKodesh. Porque yo acá tengo la escritura de la israelita, pero ustedes la pueden leer y dice lo mismo. Vamos a leer. Gálatas 3:10 dice, porque todo aquel que depende de las obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, viven bajo maldición. Hasta ahí leen. Hasta ahí leen. Pero ¿qué tal si lo leemos completo? Voy a leer de nuevo. Porque todo aquel que depende de las obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, viven bajo maldición. Puesto, escrito está, ketubín, escrito está, maldito todo aquel que no se mantiene haciendo todo lo escrito en el rollo de la Torá. Si no me han entendido, dice todo aquel que depende de las obras de los hombres y no de la Torá, pero maldito es aquel que no se mantiene obedeciendo y cumpliendo la Torá de nuestro Hakadosh. Léelo vos en la Reina Valera y te dice igual. No, pero vos dices observancia legalista. Bueno, le quité la palabra observancia legalista. Hemos visto entonces la gran diferencia entre la observancia legalista de las obras de la ley, que son mandatos de hombre, a la Torá de nuestro Abacados. Entonces, aprendemos a leer, a profundizar, a comprender lo que es el Nuevo Testamento, el mal llamado Nuevo Testamento. Nosotros lo podemos confirmar desde una perspectiva griega. En Google lo podemos encontrar, se llama Logos, y ver la verdadera, porque como fue escrita en griego, algunos dicen que en hebreo, pero casi siempre la interpretación griega es la que se encuentra, ¿sí?
yo termino este estudio recordándote que hay una gran diferencia entre las obras de la ley y los mandamientos de nuestro abacados. Mira lo que dice Primera de Juan 5:3, dice, porque amor a Yud Hei Bat Hei significa obedecer a sus mandamientos, no mandamientos nuevos, mandamientos de la Torá. Además, sus mandamientos no son agobiantes. Busqué acá el significado de sinónimos de agobiante. No son angustiosos, no son abrumador, no son preocupantes, no son sofocantes, no son fatigantes, agotador, desesperante. Todo esto son sinónimos de la palabra agobiante. Entonces, aquí lo dice claramente, vos amás a Yud Hei Bat Hei, cumplí los mandamientos, porque sus mandamientos no son agobiantes. Ya sabes, la diferencia entre las obras de la ley y la Torá que nos entregó nuestro abacados por medio de Moshe. Que tengas un feliz día, una feliz semana y un abrazo K2. Shalom, shalom.